Number 21. Vamos con la número 29. Bienvenidos, gente, bienvenidos a la Mesa del Crack, capítulo número 8, y vamos a estar hablando de la fecha número 8 de la MLS. Obviamente vamos a arrancar con el partido de Miami versus el Chicago Fire, un partido que acabo de terminar hace un ratito, en el cual se jugó en el estadio de Chicago, una ciudad espectacular. Recomiendo, vayan a Chicago en verano, vayan a ver un partido del Chicago Fire. Alrededor de 62.000 personas fueron al estadio del Chicago, obviamente. La mitad de la gente parecía que estaba alentando al Inter de Miami, todos con camiseta de Messi, del Inter de Miami, de la selección argentina. La verdad que la atracción por Messi es increíble. Cada vez que Messi agarraba la pelota, la gente deliraba. Ya arrancando el comienzo del partido, a los 3 minutos hay un remate de Messi tremendo, la gente explotó. A los 12 minutos del primer tiempo hay una jugada en la cual Messi agarra la pelota, le hace un caño a un jugador del Chicago Fire y el estadio obviamente se vino abajo, explotó, la gente estaba totalmente como loca viendo al mejor jugador del mundo. Partido, la verdad, los primeros 10 minutos se los podemos dar al Inter de Miami, pero después Chicago logró equiparar un poco el partido y empezó a atacar un poco más de contragolpe, más allá de que el Inter Miami tenía un poco más el control de la pelota, el Chicago Fire jugaba de contraataque y cada vez que el Chicago atacaba, volvía loco a la defensa del Inter de Miami. Obviamente tenían ese gran jugador que han contratado como Jonathan Bamba, que cada vez que agarraba la pelota los volvía loco. Primer tiempo 0-0, ya en un segundo tiempo fue un poco más parejo. El Inter de Miami intentó todo el tiempo y Chicago intentó jugar de contragolpe. Así que prácticamente de eso se trató el partido. Hubo 2 tiros libres faltando 15 minutos del segundo tiempo, 2 tiros libres en el borde del área, obviamente para Messi, 1 en el travesaño, 2 en el travesaño, la verdad que 2 jugadas tremendas de gol, para delirar un poco para el público, un poco del show que la gente fue a ver en Messi, pero bueno, el partido terminó 0-0 y la verdad que el jugador del partido para nosotros, para la Mesa del Crack, es Chris Brady, el arquero del Chicago Fire, que ha atajado un par de pelotas muy importantes y una fue obviamente uno de los tiros libres que pateó Messi, así que la verdad que se puede dar el gusto de haberle atajado un gran tiro libre al mejor jugador del mundo, así que felicitaciones para vos. Partido número 2 que hemos analizado acá en la Mesa del Crack. El sábado estuvimos en el estadio del Citi Field, en el encuentro entre el New York City Football Club contra el Philadelphia Union. Como todos saben, clásico, la ciudad de Nueva York contra la ciudad de Filadelfia. Siempre es un clásico, un partido en el cual obviamente New York City venía de perder 2 partidos y tenía que ganar para poder recuperar un poco porque está bastante atrás en la tabla. Y Filadelfia, que viene estando bien, está entre los 3, 4 primeros, también tenía que ganar porque más allá de que al comienzo del campeonato empezó jugando muy bien, se empezó a quedar. Así que los dos necesitaban ganar. Obviamente íbamos a ver a ciertos jugadores, esperar de Alonso Martínez en el New York City Football Club, de Maxi Morales, y en Filadelfia, Baribo, Damiani, el uruguayo, 2 jugadores a los cuales también estamos muy atentos y los estamos siguiendo bastante. Arrancó Agustín Ojeda, un jugador que la verdad que entró en lugar de Julián Fernández en el New York City y la verdad que jugó muy bien. Y después en el equipo de Filadelfia tenemos que decir que perdió a uno de sus mejores goleadores, Daniel Gadak, un histórico del club que se ha vendido y lo han vendido al equipo de Columbus, así que obviamente perdieron una de sus máximas estrellas, pero seguimos esperando de que Baribo tome un poco esa responsabilidad como hombre importante. Durante el transcurso del partido, Alonso, el cual esperábamos bastante, en todas las corridas siempre estuvo bien marcado por el número 29, Macania, que la verdad que imposible ganar a un jugador como ese porque es alto y tiene una velocidad tremenda, y la verdad que Alonso Martínez
corría de un lado para el otro intentando de desmarcarse, pero la verdad le fue muy difícil y Macaña jugaba muy bien. Ya en el segundo tiempo, New York City empezó a inclinar un poco la cancha, empezó a tener un poco el control del balón y a los 9 minutos en una gran jugada en la cual hacen un pase prácticamente al vacío, Alonso inteligentemente corre y gana bien la posición del offside, no queda obviamente en offside, le gana la posición al defensor y el arquero que intentó de salir y quedó desparramado en el piso y Alonso desde un ángulo bastante abierto convierte el gol. 1-0 para el New York City, obviamente. Filadelfia intentó hacer cambios ofensivos y empezar a jugar un poco más con la posesión del balón y obviamente el New York City empezó a jugar totalmente de contraataque. Pero bueno, ya estaba marcado el 1-0, un estadio en el cual hizo mucho frío, pero vamos a decir que tuvimos el placer de estar con los hinchas del Filadelfia. Vinieron muchos hinchas del Filadelfia al estadio de Nueva York a alentar a su equipo, así que estuvimos ahí con algunos de las hinchadas Son of the Ben, como pueden ver, que nos regalaron una de sus bufandas representativas de parte de los hinchas, así que esperemos la semana que viene o la otra cuando viajemos a Filadelfia poder estar ahí con parte de esa hinchada que nos ha recibido muy bien. 1-0, triunfo para el New York City, volvió a ganar, quedó en la posición número 10, Filadelfia sigue viniendo cada vez un poquito más en caída, esperábamos un poco más de Baribo, la verdad que no apareció, la defensa del New York City logró contener tanto a Baribo como a Damiani, así que seguimos esperando que Baribo, después de haber arrancado esas primeras 4 fechas con 6 goles, vuelva a aparecer y vuelva a meter goles porque se está quedando y el Philadelphia está empezando a perder posiciones. Estaba primero hace un par de fechas atrás, hoy está quinto, así que vamos Philadelphia y esperemos en 2 semanas estar en el estadio con ustedes y compartir ahí con la gente, Son of the Ben, los hinchas del Philadelphia, que nos han tratado muy bien, verlos allá y compartir un par de cerveza con ustedes. Y el jugador del partido, sin ninguna duda, va a ser Alonso Martínez, que convirtió un gran gol y volvió a marcar para el New York City, dándole el triunfo. Así que felicitaciones para vos. Partido número 3 acá en la mesa del crack que hemos analizado, obviamente, el New York Red Bull fue visitante contra el Orlando, ahí en la ciudad de Orlando. El Red Bull que viene de ganarle el último partido al Chicago y el Orlando que empató con uno de los primeros de la tabla de la conferencia que es Filadelfia. Obviamente íbamos a seguir a jugadores del Orlando como es Ojeda, Muriel, siempre esos 2 jugadores que generan mucho peligro. Y obviamente en Red Bull, Fosberg y Chopo Motín, los 2 jugadores estrellas o emblemáticos del equipo. El Orlando la verdad que dominó todo el primer tiempo y te diría que más o menos unos cuantos minutos del segundo tiempo. Fue todo el Orlando, pero no pudo convertir. No pudo convertir porque en el arco de Red Bull está Carlos Coronel. Y la verdad que Carlos Coronel siempre ataja bien. Puede tener errores como todos, pero es un tipo que la verdad que tiene una consistencia en el arco tremenda, ataja pelotas tremendas. Así que Carlos Coronel logró durante el mejor momento del Orlando, que fue todo el primer tiempo y parte del segundo, contener todos esos remates. Y de repente, en un momento del segundo tiempo, en una jugada riesgosa, hubo una roja para un jugador del Orlando y el Orlando queda con un jugador menos en el equipo y en ese momento el Red Bull comienza a dominar y pasó a ser todo del Orlando y de parecer que estaba por ganar el Orlando a todo para Red Bull, en el cual en los últimos minutos el Red Bull pudo haber ganado el partido. Así que el partido terminó 0-0, fue empate. Sin ninguna duda, ambos equipos quedaron con una sensación ambigua, es decir, Orlando al principio lo podría haber ganado y terminó con un jugador menos, pidiendo prácticamente que terminara el partido porque Red Bull se lo podía ganar. Y Red Bull, jugando de visitante, iba perdiendo prácticamente todo el primer tiempo y parte del segundo, pero después queda con un jugador más y estuvo a punto de ganarlo de visitante en el estadio de Orlando. Así que ambos quedaron con ese sabor agridulce de que podrían haber ganado, pero también podrían haber perdido. Y la verdad que el jugador de este partido, sin ninguna duda, prácticamente ya lo hemos elegido en fechas anteriores. Obviamente cuando el Red Bull juega muy bien, casi siempre
está ahí, los pies de Forsberg, el número 10, no hay vuelta atrás. Obviamente sabemos que es un crack, pero la verdad que Carlos Coronel, el arquero del Red Bull, es impresionante la cantidad de pelotas que ataja. Carlos Coronel es nuestro jugador de la fecha en este partido, porque sin duda si no fuese por él, Red Bull hubiese perdido este partido. Así que se llevó un buen punto de visitante con un equipo como Orlando que siempre juega bien. Así que Carlos Coronel, nuevamente, porque no es la primera vez, sos el jugador del partido para nosotros, para la Mesa del Crack. Felicitaciones. Bueno, gente, partido número 4 que queremos hacer, obviamente, mención de la octava fecha de la Liga MLS. Increíblemente, Vancouver, primero en la Conferencia Oeste, sigue siendo un equipo tremendo. Le ganó al Austin 5-1, así que la verdad que el Vancouver es impresionante como viene, es imparable en la Conferencia Oeste, nadie le puede ganar, y es un equipo que no solo está primero en la Conferencia Oeste, sino que ahora va a jugar las semis de la CONCACAF Cup contra el Inter Miami en unos días. Está compitiendo 2 torneos al mismo tiempo, está primero, imparable, invencible en la Conferencia Oeste, y ahora juega la semifinal contra el Inter de Miami. Así que la verdad que si el Inter Miami, que tiene un partido menos, lograra ganar, quedaría primero en la tabla general, pero hoy por hoy Vancouver tiene puntaje ideal en el oeste, semifinal de la CONCACAF que juega ahora contra el Miami, viene como un equipo imparable, así que felicitaciones para Vancouver. No es un equipo que estemos siguiendo mucho, pero lo vamos obviamente a seguir como todos los equipos de la MLS, pero es increíble y obviamente Brian White metió 4 goles en este partido, por lo cual se convirtió en el goleador junto a Baribo con 6 goles de lo que va de la liga. Así que para la Mesa del Crack, el jugador crack de la fecha, obviamente con 4 goles compartidos, es Brian White, el jugador del Vancouver, que la verdad no solo metió 4 goles en un partido, sino que jugó muy bien y logró trepar a lo más alto de los goleadores de la Liga MLS. Así que felicitaciones para vos, Brian White. Otro partido que nos gustaría hacer una mención, obviamente el partido que acá con la gente de la Mesa del Crack, ese equipo que amamos, es el San Diego, esa ciudad a la cual vamos a ir a visitar pronto, pero lamentablemente cayó contra el Colorado Rapids 3-2. Esto es lo que tiene esta liga, El primero pierde con el último, cualquiera le gana a cualquiera, una fecha gana por muchos goles, la fecha siguiente termina perdiendo por muchos goles, así que esto es lo interesante que tiene la Liga MLS. Lamentablemente el San Diego venía de ganar al Seattle y el Colorado venía de perder con el Phillips, y sin embargo, en esta fecha Colorado Rapids le ganó al San Diego, nuestro equipo de la Conferencia Oeste, al cual le tenemos mucho cariño. Pero sigue ahí, el San Diego como franquicia que comenzó en la MLS en este año, sigue estando entre los 3 primeros de la Conferencia Oeste. Y otra mención que tiene esta Liga MLS, Los Ángeles Galaxy, por Dios, 8 partidos jugados, 5 perdidos, 3 empatados, no ganaron un solo partido. Ya la verdad que están dando un poco de vergüenza. Vamos muchachos, no puede ser que el último campeón esté 15, último en la tabla de la Conferencia Oeste y no haya ganado un solo partido. Así que, muchachos, a ponerse un poquito las pilas ahí, Los Ángeles Galaxy. Gente, este fue el resumen de la octava fecha de la Liga MLS acá en la Mesa del Crack. Síganos, comentarios, pongan me gusta, @la Mesa del Crack en YouTube, Instagram, TikTok. Y nos estamos viendo la semana que viene por la 9ª fecha de la Liga MLS acá en la Mesa del Crack. Nos vemos, gente. Chao.